Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 santo. Y el título del mensaje de hoy tiene que ver justamente con esta serie. Dios prepara el corazón antes del poder. Y estamos hablando de ese tiempo donde el Señor, luego de haber resucitado, Él se apareció durante 40 días, dice el libro de los Hechos, con pruebas indubitables de que Él estaba vivo, para mostrarse a sus discípulos y a quienes aún todavía no habían creído que Él estaba resucitado. Entonces, Él se apareció y apareció ahí, y en el libro de los Hechos, el capítulo 1, vemos una escena muy conocida donde Él los reúne a sus discípulos y les dice que esperen en Jerusalén hasta recibir el poder de lo alto, ¿verdad? Estamos hablando del día del Pentecostés que luego aparece en el libro de los Hechos capítulo 2. Entonces estamos ahí todavía recorriendo ese tiempo de los 50 días posteriores entre la Pascua y el día del advenimiento del Espíritu Santo, que era el poder que cada uno de esos discípulos necesitaba recibir para lo que continuaba, para lo que se venía, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos repasando, ¿sí? Y hemos venido recorriendo todo este camino. Primero entendimos que hay una espera que transforma, hablando justamente del tiempo que ellos tuvieron que esperar para recibir el Espíritu Santo, y como hemos estado repasando durante la semana, también en los grupos de amistad, hablando de la espera, de qué produce en nosotros esperar, ¿no es cierto? Hablamos de muchas formas de esperar. Cada uno sabe dónde le duele más esperar. ¿Dónde te duele más esperar? Ahí donde más te duele esperar es donde Dios trabaja más con vos. ¿Sí? Cada uno tenemos esperas que nos desesperan más. Hay esperas que, bueno, pasan, ¿no es cierto? La espera más común a todos es la de llegar a fin de mes, ¿no es cierto? Hay otras esperas que no las quisiéramos esperar, cuando esperar que llegue la boleta de los servicios, esperar que llegue la boleta de los impuestos. Esas son esperas que no quisiéramos esperar, ¿verdad? Y después aprendimos también de que aprendemos no solo a esperar, sino que hay una forma de esperar que es esperar bien.
¿no es cierto? Y entonces, esperar bien tiene que ver con la expectativa de lo que va a suceder. Entonces, ahí los discípulos fueron aprendiendo y Dios fue trabajando en ellos a medida que ellos fueron esperando. Entonces, aprendimos de que ellos tenían una espera, un tiempo de espera. Ellos, la última imagen que tuvieron del Señor Jesucristo fue el Señor ascendiendo a los cielos y que se les desapareció entre las nubes. Y unos ángeles que se le aparecieron a ellos y le dijeron: varones, ¿qué están esperando? No, yo me imagino que el diálogo fue un poco más. Yo siempre dije que el escritor, que fue uno de ellos, no se animó a poner todo lo que le dijeron los ángeles, ¿no? Porque para mí les dijo así, bien a lo criollo, a lo argentino, les dijo: vamos, pónganse las pilas. Él les mandó que se vayan a Jerusalén, no que se queden acá mirando a ver qué pasa, ¿no? Porque el Señor, después de haber ellos pasado 3 años y medio con todo ellos, haberlo visto al Señor hacer todos los milagros que hizo, que calmó la tempestad, todas las cosas maravillosas que hizo, pasaron por la decepción de la muerte del Señor Jesucristo, esa crucifixión dura, cruel que padeció, y después obviamente levantó el ánimo de cada uno de ellos cuando se apareció resucitado, pero ahora se volvía a ir, ¿no? Entonces ellos se quedaron ahí y estos ángeles le dijeron: no, Él les dijo que se pongan en acción. Tenían 1 kilómetro todavía hasta Jerusalén, vayan a Jerusalén. Y aprendimos también que Jerusalén era un lugar incómodo porque era donde habían acontecido todas esas cosas difíciles, donde a Jesucristo lo habían crucificado y lo habían enterrado. Entonces ellos volvían a la escena del crimen, ¿no? Volvían a la escena donde la cosa estaba difícil. Entonces, eso de esperar y esperar bien tiene que ver en cómo lo hicieron ellos. ¿Se acuerdan que lo hablamos el domingo pasado? Que ellos esperaban en unión y en oración. Estaban unánimes juntos y que no se sabe el tiempo exacto en que ellos estuvieron esperando. Desde el último día que el Señor, porque fueron 50 días desde la Pascua hasta el día del Pentecostés, ¿no es cierto? Pero el tiempo entre que el Señor le dijo que había estado ahí, ¿no es cierto? Se supone que podrían llegar a ser 10 días más, 1 semana más, algo así por ahí anda, pero el tiempo que ellos sabían de que el Señor no les dijo el día del Pentecostés, porque el Pentecostés es una fiesta que se celebra hasta el día de hoy, el pueblo judío la celebra, que es la fiesta de la cosecha. Y el Señor no hace las cosas así a la ligera y que salga como salga. El Señor sabía que ese día iba a haber una gran comunidad reunida en Jerusalén. ¿Sí? De todos lados de la región iban a ir a Jerusalén todo el pueblo judío a celebrar la fiesta de la cosecha. Entonces el acontecimiento tenía que ser en un tiempo y en un espacio particular, que eso después lo vamos a ver el domingo que viene. Pero haciendo un repaso a esto, ellos estaban ahí en una espera. No sabían cuándo, porque el Señor no les había dicho cuándo, ni siquiera les dijo qué era lo que iba a suceder y cómo iba a suceder. Les dijo: esperen en Jerusalén hasta recibir poder de lo alto, hasta recibir el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, eso de esperar, hay diferentes formas de esperar. Hay algunos que les gusta esperar en la habitación, bien abrigaditos, acostaditos, durmiendo, otros en el sofá del living de su casa, ¿sí? Otros mirando la tele y otros con muchas y otras distracciones como el celular, las redes sociales y todo eso. Sabemos que esa no es la forma de esperar bien. Cuando uno está esperando algo de parte de Dios, lo espera con expectativa, con oración, con búsqueda en la unidad, en el cuerpo de Cristo. En nuestro caso, en nuestro día de hoy, esperar algo de Dios tiene que ver con ser parte de lo que hace la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de estas paredes, estoy hablando de la comunidad. Nosotros somos la iglesia. Vos sos la iglesia. Y vos sos el templo donde Dios va a habitar. Nosotros somos el templo donde Dios quiere habitar. Dios ya no habita en templos hechos de mano. Él no habita en esta casa. Él habita donde su iglesia está. Entonces podemos decir que hoy el Señor está acá porque su iglesia está acá. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros, entonces la iglesia deambula durante todos los días por diferentes lugares. Entonces vos y yo somos portadores de ese poder de lo alto que solamente la iglesia lo puede portar.
Entonces, ahí tenemos que esos discípulos estaban ahí, esperando y esperando muy bien. Pero ahora aparece algo que todavía es mucho más profundo. Mientras los discípulos estaban esperando en Dios, Dios estaba preparando algo y no solamente estaba preparando ese día de la fiesta del Pentecostés. Dios estaba preparando la vida de cada uno de ellos, como durante todo este tiempo ha estado haciendo con nosotros. El Señor ha estado preparando tu vida para el día del Pentecostés. Y el día del Pentecostés nosotros no podemos decir de que va a ser el próximo domingo precisamente, ¿no es cierto? Porque Dios es soberano en su misericordia, en su amor y en su solo saber que el Pentecostés en tu vida puede ser hoy. Hoy vos podés recibir el Espíritu Santo si estás preparado. El Pentecostés puede ser el domingo que viene si estás preparado. El Pentecostés puede ser en el día del grupo de amistad, en esta semana que arrancamos hoy, si estamos preparados. Pero si no estamos preparados, el Pentecostés no va a llegar. Y entonces estamos, basándonos en la historia de estos discípulos que estaban esperando algo, estamos en ese periodo donde Dios está preparando a cada uno de ellos. ¿Por qué Dios no derrama poder sobre cualquier persona? ¿Por qué Dios no derrama poder sobre cualquier persona que está esperando de Él? Antes de ese derramamiento viene la preparación. ¿A cuántos les gusta ordenar la casa? Algunos no levantan ni un dedo. Otros levantaron hasta los pies. Pero justamente de eso se trata. Nosotros que somos la casa del Señor, el templo donde Él quiere habitar, esto tiene que estar ordenado, ¿no es cierto? Y ahí encontramos la base bíblica del mensaje del día de hoy, es del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 23 al 26, que dice así: acuérdense de todo lo que antes yo les dije que ellos estaban haciendo. Ellos estaban a un kilómetro de Jerusalén, todavía no habían entrado a Jerusalén, pero ellos estaban camino a Jerusalén, esperando que el Señor los enviara del todo hasta allá y ellos esperar lo que el Señor tenía preparado. Pero mientras estaban esperando, ellos estaban los 11 discípulos, los 11 apóstoles, porque faltaba uno, Judas, ¿sí? Estaban todos los otros discípulos que habían estado conviviendo con ellos, que fueron los que ellos fueron sumando a ese grupo de seguidores de Cristo, que se dice que eran aproximadamente unos 120, estaban los hermanos carnales de Jesús y María, la madre de Jesús, ¿sí? Estaban todos, y uno de esos días, que ellos, porque yo les comenté de que ellos seguían su vida normal, pero se reunían para tener su tiempo de oración y estudio de la palabra. Entonces ellos relataban historias de lo que había acontecido en el tiempo que vivieron con Jesús, oraban y también tomaban el Antiguo Testamento y leían. Entonces ellos meditaban en la palabra de Dios. Entonces ahí es donde empieza este versículo 23. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Versículo 26. Luego echaron suertes y la elección cayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Y ahí encontramos que el Señor empieza a acomodar. Ellos, previo a esto, Pedro menciona dos salmos proféticos donde habla sobre que el ministerio de Judas tenía que ser reemplazado por alguien. Entonces ellos estaban dando cumplimiento y poniendo en orden la situación. Apóstoles éramos 12, hay uno que se perdió,
Hay uno que ya no está más entre nosotros. Ya conocemos la historia de Judas, ¿no? ¿Sí? Preguntale al que está a tu lado, ¿conocés la historia de Judas? No vas a ser como Judas vos, ¿no? No seamos como Judas. Entonces, había que ordenar la situación, había que acomodar la casa para que se diera este cumplimiento. Dios prepara antes de manifestar, Dios prepara todo antes de manifestar. Ahora nosotros a veces solemos ser un poco duros a la preparación de Dios en nuestras vidas. Dios nos da órdenes. ¿A cuánto les gusta recibir órdenes? A nadie. Pero a veces nos conviene cumplir las órdenes, ¿o no? ¿A cuántos les gusta rendir, sí, sobre la orden que te mandaron a hacer? Te pedí que hagas tal cosa. ¿Lo hiciste? Sí, lo hice. Acá está. ¿No? O no lo hice. La verdad. O la excusa. ¿Cuántos suelen dar excusas de cosas que no tienen excusa? ¿No? Suele pasar, inventamos excusas. ¿Sí? Pero Dios quiere que pongamos en orden las cosas. Muchas veces queremos que Dios haga algo grande y que lo haga ya. ¿Cuántos son de esos? Yo quiero que haga algo grande y que lo haga ya. Y alguna vez Dios me dijo, Maxi, sí, pero no es el tiempo. Y no es el tiempo porque necesitas estar preparado, porque necesitas adquirir sabiduría, porque necesitas aprenderte a administrar, ¿no es cierto? Pero Dios trabaja totalmente diferente. Antes de enviar poder de lo alto, antes de enviar fuego, hay un proceso en el que cada uno de nosotros tiene que estar. Dios no puede darte una responsabilidad tan grande si no estamos preparados para administrar esa responsabilidad. Sí, y ahí es donde tenemos que empezar a hacernos un autoanálisis y ver. Y la responsabilidad a veces demanda precios, un precio que hay que pagar. Muchas veces en el liderazgo, en la iglesia, en el ministerio de la iglesia, ese precio a veces tiene que ver con ausencia de amigos. ¿Sí? ¿Pero cómo? Sí, a veces el precio tiene que ver con ausencia de amigos. Porque no todos lo que Dios puso en tu corazón, lo que Dios puso en tu visión, no todos lo van a entender. No todos lo van a ver. Pero si vos estás seguro que Dios te lo puso, entonces te vas a encontrar con que muchos y vas a sentir, a mí nadie me ama. ¿Conocen alguno de esos? Esos que dicen, a mí nadie me ama. Los a mí nadie me ama. Son una religión aparte, nada que ver con nosotros. ¿Sí? Son los a mí nadie me ama. ¿No es cierto? Y en realidad Dios te está probando, Dios te está formando, Dios te está moldeando. A mí nadie me quiere, a mí nadie me escucha, a mí nadie me llama, a mí nadie... Son todos de la misma raza. ¿Sí? Vienen de la misma línea, del mismo linaje. Son los que no quieren ser moldeados por Dios. Esos son los que no entienden de que hay un proceso en nuestras vidas. ¿Sí? Antes del poder hay que ser formados por Dios. ¿Sí? Hay que tener una formación que es la que Dios nos quiere dar. Antes de usar a alguien, Dios trata con el corazón de las personas. Dios trata con tu corazón. Así que pensá un poquitito en tu vida y decí, a ver, ¿qué es lo que necesito ser transformado? Ustedes fíjense que cada vez que empezamos un día domingo, yo oro a Dios y le digo, Señor, que nosotros hoy podamos recibir la instrucción de los ajustes que necesitamos hacer en nuestra vida. Yo necesito hacer ajustes, todos los días necesito hacer ajustes. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros necesitamos hacer ajustes. Los discípulos estaban esperando el poder de lo alto, estaban esperando el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero antes del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde ellos recibieron el Espíritu Santo, estaba el capítulo 1, ¿sí? Que fue el periodo de preparación para poder recibir eso que tiene que ver en que Dios ordena todas las cosas. Entonces, ¿cuántas cosas hay en mi vida que necesitan ser ordenadas?
Sacás un papel, un lápiz y te podés anotar cuántas cosas hay en nuestra vida que necesitan ser ordenadas. Si necesitas un bloc de hojas, te conseguimos. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero con empezar, porque algunos se frustran, dicen, no, pero son muchas las cosas que necesitan ser acomodadas en mi vida, son demasiadas. No termino nunca con la lista. Lo importante es empezar con una. Anotarlas a todas, registrarlas. Eso es tomar conciencia del estado en que estamos. Eso es tomar conciencia. ¿En qué estado estoy? Este es mi estado. ¿No es cierto? Y tengo una lista de un rollo de papel, no me alcanzaría. No importa, pero estás reconociendo en el estado que estás. Necesito hacer todos estos ajustes. Bueno, vamos a empezar por uno. Y después seguís por el otro, y después seguís por el otro. Y eso es fe, eso es acción. Eso es quererse dejar moldear por Dios. Entonces, cuando vos te querés dejar moldear por Dios, Dios empieza a obrar en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Dios empieza a ordenar todas las cosas. Hay personas que quieren resultados rápidos, pero Dios trabaja profundo. ¿No es cierto? No, me viene a la memoria una charla que tuve el día viernes con respecto a las profundidades de los hogares, ¿no? Cada hogar tiene una profundidad que necesita ser limpiada, ¿verdad? Cuando parece, bueno, algunos tienen alfombra, otros no, pueden tirar la mugrecita debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Por ahí. Y resulta que hay una anécdota, ¿no?, que contó un predicador una vez de que una hermana estaba limpiando la iglesia y de repente levantó la alfombra y tiró la tierrita bajo la alfombra y tapó ahí y escucha una voz y le dice, ¿qué haces? Y dice, ¡ay! ¿Quién es? Soy yo, el Señor. ¡Ay, me asusté! Pensé que era el pastor, dice la hermana. ¿No es cierto? Hay quienes le tienen más miedo al pastor que a Dios. ¿No? Pero hay profundidades en nuestra vida y en nuestra casa que necesitan ser tratadas, que necesitan ser acomodadas, que necesitan ser limpiadas. Y Dios justamente no trabaja a la ligera. Si vos tenés una enfermedad que necesita ser operada, ¿qué querés? Que el médico te diga, sí, dale, vení, pesá, vamos para el quirófano, te vamos a operar. ¿O preferís un médico que te diga, vamos a hacer los prequirúrgicos, vamos a hacer los análisis, vamos a hacer la placa radiográfica, la tomografía, todo para estar bien seguros antes de meter el bisturí y abrir ahí, ¿no? Y yo prefiero el que me dice, vamos a estudiar bien la cosa. Tómate tiempo, porque es a mí el que me vas a abrir. ¿No es cierto? Uno prefiere eso. Entonces Dios trabaja así, Dios trabaja profundo, con cuidado, con amor. Pero siempre y cuando vos le des permiso. Hay cosas en nuestra vida, rincones de nuestra vida, que no le damos permiso a nadie. Mucho menos a Dios. No, a ver si Dios saca a la luz esto. Pero Dios no va a sacar a la luz, Dios no te va a avergonzar nunca en nada. Porque Dios ya lo sabe, pero quiere tener el permiso tuyo o el permiso mío para introducir y sanar. ¿No es cierto? Entonces, Dios trabaja profundo. Dios no prepara solamente el milagro, prepara a quién va a recibir ese milagro. Entonces vos no podés recibir sanidad si no estás preparado. No podés recibir el milagro si no estás preparado. No podés recibir el don de Dios, del Espíritu Santo, si no estás preparado. Si no estás dispuesto a que Dios cale profundo en tu vida. Muchos, Señor, acá estoy, cantamos y decimos, acá estoy, haz de mí lo que quieras. Y cuando el Señor quiere ir a ese rincón profundo, hasta ahí nomás, Señor, hasta ahí. No, hasta ahí no te metas, ese es privado, Señor, no. Ah, pero me pediste que tu vida es mía. Me dijiste, haz de mí lo que quieras y bueno, yo te quiero transformar. ¿No es cierto? Entonces, la espera tiene que ver también con un tiempo de transformación. Dios trabaja a veces en lo invisible, no siempre trabaja. Creo que Dios trabaja más en lo invisible que en lo visible. ¿No es cierto? Dios trabaja dentro, en mi conciencia, en mi corazón, en mis pensamientos, antes de que en mi figura. Aunque seamos lindos, ¿no? Pero Dios trabaja en lo profundo.
Si no, no vas a ser lindo por fuera jamás. Así que decir al que está a tu lado, ¿querés ser lindo? Deja que Dios trabaje profundo. Mientras los discípulos estaban en la espera, ellos estaban en oración, estaban reunidos, compartían las cosas, estaban en perfecta armonía, practicando el amor, atendiéndose unos a otros, ¿no es cierto? Aparentemente en ese tiempo no pasaba nada espectacular, no había milagros. ¿Cómo puede ser? Yo me imagino, ¿no? Pedro diciendo, ¿cómo puede ser? El Señor nos dijo que esperemos, que esto, que lo otro, pero nos dijo que nosotros íbamos a hacer cosas aún mayores de las que Él hizo. Y vemos de que Él hizo milagros, resucitó a los muertos, y nosotros estamos acá quietos. Digo Pedro porque Pedro era el más impulsivo, el más agresivo, el que quería hacer cosas, ¿no es cierto? Pero Dios le estaba diciendo, Pedro, calmadito, quietito, porque necesito tratar con tu paciencia. Necesito tratar con tu arrebato. ¿O no te acordás, Pedro, que cuando vinieron a llevarme preso, vos sacaste la espada y le cortaste la oreja a uno? Que yo tuve... Ahí el Señor hizo uno de sus últimos milagros. Tomó la oreja, se la puso al soldado y lo volvió a sanar. ¿No es cierto? Lo sanó. Entonces, yo me lo imagino ahí a Pedro, desesperado. ¿Y cuándo hacemos los milagros? ¿Cuándo alcanzamos el mundo? Vaya y hagan discípulos por todas las naciones hasta los confines de la tierra. Señor, ¿y cuándo vamos a llegar a los confines de la tierra? No había multitudes, no había manifestaciones visibles de lo que Dios quería que sucediera. Pero, ¿qué pasaba? El cielo estaba trabajando en lo invisible. Dios estaba trabajando en lo invisible. Mientras ellos oraban, Dios estaba alineando todas las cosas. Entonces, esperando bien, como hablamos el domingo pasado, en oración, en ruego, en búsqueda de Dios, es cuando Dios moviliza el cielo. Es cuando el Señor moviliza y alinea las cosas para que luego empiecen a suceder. Muchas veces confundimos silencio con ausencia de parte de Dios. ¿Y Dios dónde está? ¿Y por qué las cosas no suceden? ¿Y por qué la iglesia no crece? ¿Y por qué mi grupo de amistad no se multiplica? ¿Y por qué estos no aprenden ni se bautizan? ¿No? ¿Y por qué no hablan en lenguas? ¿Y por qué no hay poder de lo alto? Porque Dios está buscando que en la espera trabajar con cada uno de nosotros. Dios está buscando que durante la espera podamos aprender a confiar en Él y no en nuestra propia fuerza. Porque yo puedo hablar y preparar el mejor mensaje hoy. Y a vos te puede gustar y podés pasarla bien y todo. Y podemos poner estufas para que no pasemos frío y darte un matecito caliente. Pero si Dios no obra en vos, todo lo que hicimos es en vano. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos ese poder de lo alto, ¿sí? Entonces muchos confundimos el silencio con ausencia de parte de Dios. Pero aunque no veamos el movimiento, Dios sigue obrando en las personas. Entonces yo sé que este mensaje, como todos los que venimos predicando cada domingo, como las enseñanzas que se dan en los grupos de amistad, como la escuela de discipulado, está trabajando en tu vida. Está trabajando en la vida de la iglesia. Entonces eso tiene que ver con el trabajo silencioso que hace Dios para cuando llegue la explosión espiritual estemos preparados para administrar semejante responsabilidad. Porque personas van a venir y vos vas a ser quien ministre a esas personas. Vamos a ministrar a esas personas. Pero para eso necesitamos estar preparados. El hecho de que no veas nada significante durante el proceso, ¿sí? No quiere decir que Dios no esté trabajando. Dios está trabajando en tu vida. Lo más fundamental que tuvieron los discípulos es la permanencia, la constancia de seguir, pese a lo que sea, pese a que ellos tenían que volver a Jerusalén, donde hacía casi 50 días atrás habían crucificado al Maestro, donde hacía casi 50 días atrás Pedro había negado al Señor Jesucristo.
donde hacía casi 50 días atrás ellos se habían sentido desahuciados, que esos 3 años y medio sintieron que no valieron la pena, que el maestro estaba muerto. Pero ellos tuvieron la prueba indubitable. 40 días el Señor se apareció con ellos. Y en esa aparición del Señor Jesucristo ya resucitado, Él supo decir, benditos, bienaventurados los que creen en mí sin ver. Y ahí estamos nosotros. Somos los bienaventurados del Señor. Vos y yo somos los bienaventurados del Señor. No necesitamos ver. Dios es Dios de orden. Te vuelvo a preguntar, ¿a cuántos les gusta el orden? Sí, no. Depende. Si lo tengo que hacer yo, no. Si lo hace otro, me encanta. Qué lindo, una casita ordenada, perfumada. Una cocina con los platos lavados, todo limpio y ordenado. El piso limpito, ni una amiguita tirada en el piso. Qué lindo que es. Pero cuando me toca a mí hacerlo, no, estoy cansado, no lo quiero hacer. Pero Dios es Dios de orden y Él habita donde hay orden. Y esto parece chiste, pero en una casa desordenada a Dios le cuesta habitar. Vos podés tener deseos de que Dios habite, pero si está desordenada, a Dios le cuesta habitar en esa casa. En Hechos 1 aparece la elección de Matías, como estuvimos leyendo, ¿no es cierto? Era necesario poner en orden las cosas, faltaba uno de los 12, había que reemplazarlo. Y una cosa muy particular, Pedro se pone en pie y habla y les dice de que tenía que ser alguien que había estado desde el principio con ellos. Alguien que había visto a Jesús y había estado desde el principio con ellos. Ustedes leen ahí, fíjense, ¿sí? Desde el versículo 13 en adelante, más o menos, el Señor empieza a decirle, Pedro empieza a decirle, necesita ser alguien que haya estado desde el principio con nosotros. Por eso, nuestra iglesia no tiene apóstoles, porque ahí como que Pablo marca un límite, ¿no es cierto? Incluso el apóstol Pablo, luego hablando de su apostolado, dice, a mí me dicen apóstol, pero yo no merezco ser llamado apóstol, porque a mí, dice el apóstol Pablo, se me apareció como a hijo abortivo, dice él, ¿no es cierto? Entonces, a mí se me apareció a lo último. Y es verdad, al apóstol Pablo, antes de ser Pablo, siendo Saulo, se le apareció en una visión camino a Damasco. Entonces, ahí tenemos de que, ¿por qué nosotros como iglesia no usamos apóstoles? El que quiere usar apóstol, que lo use, no hay ningún problema, cada cual. Pero es el por qué nuestra iglesia no utiliza la figura de apóstol, porque hay un límite. Entendemos que ahí hay un límite. El que reemplazó a Judas era de aquellos que había estado desde el principio y había visto a Jesús. Entonces, ellos se dan cuenta que tienen que elegir a Matías y echan suerte. Pero antes de echar suerte, ¿qué hace Pedro? Ora y le pide a Dios la guía, ¿no es cierto? Y entonces ellos eligen a 2 de los que habían estado desde el principio con ellos. Y ahí dice una tradición que echaron suerte con el palito más corto. ¿Saben cómo es eso, no? Se cortan varios palitos, ¿no es cierto? Y se corta uno más cortito y se meten haciendo un puñado en la mano y el que saca el palito más corto es el elegido, ¿no es cierto? Entonces, así echaron suerte. No es que jugaron a la lotería, porque algunos utilizan esto para decir, bueno, yo juego a la lotería porque los apóstoles echaron suerte para elegir a Matías. No. Había una forma en la cual ellos elegían y a su vez oraron antes. Y ya venían orando porque venían haciendo una buena espera de lo que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, ahí estuvo la elección de Matías. ¿Y por qué esto es importante? Porque antes del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, Dios ordena la casa. ¿Cómo lo ves eso? Antes del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, el Señor ordena la casa. Entonces, ¿cómo está casa? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sí? Dios quiera que esté en orden para que Dios se manifieste. Y esto no es para que te deprimas, esto es amor.
genuino amor de parte de Dios. Que Dios nos está diciendo, me quiero manifestar en tu vida. Eso nos está diciendo Dios. Yo quiero manifestarme en tu vida, pero para eso necesito la casa en orden. Por eso Pedro puso la casa en orden. Todavía, él pudo haber dicho, bueno, no, esperamos a recibir lo que Dios nos dijo que nos iba a mandar, el poder de lo alto, y después buscamos el que va a reemplazar. No, ya ellos todavía no tenían el poder del Espíritu Santo, pero Dios ya estaba obrando en ellos. ¿Sí? Porque ahí lo vemos a Pedro hablándole justamente de lo que el Salmo decía, que el oficio de aquel que había hecho mal las cosas tenía que ser reemplazado. ¿Sí? Dice que ese oficio tenía que haber sido reemplazado. Entonces, ya el Espíritu Santo, sin haber recibido, les estaba guiando a lo que era necesario hacer. Poner en orden la casa. ¿Sí? Uno quiere recibir bendición. Si yo digo, ¿querés recibir bendición? ¿Querés recibir bendición? ¿Hay orden en casa? Amén. Pero ya fueron menos. Ya fueron menos. Pero no te aflijas. No te aflijas. Dios hoy te lo está diciendo, te lo está evidenciando. Hacé los ajustes y yo voy a derramar bendición. Hacé los ajustes y voy a derramar bendición. Hay bendiciones que no llegan porque primero Dios quiere ordenar áreas de nuestra vida. Y ahí yo establecí una pequeña lista de áreas que el Señor quiere ordenar en nuestra vida. Pensamientos. Él quiere ordenar nuestros pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y en toda índole, ¿eh? No solamente mis pensamientos para cuanto a la iglesia, mis pensamientos para cuanto a la familia. ¿Cómo son tus pensamientos para el negocio, por ejemplo? ¿Cómo son tus pensamientos con el oficio que vos ejercés? ¿Cómo son tus pensamientos para con tu familia? ¿Sí? Tus padres, tus hermanos, tus hijos, los parientes. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus pensamientos para con los vecinos? Bueno, ni que hablar para el pastor, ¿no? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Entonces Dios quiere poner en orden esas cosas. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿No? ¿Dios es una prioridad en nuestras vidas? ¿El Señor realmente es una prioridad? Él quiere trabajar en nuestras relaciones interhumanas, ¿no? ¿Cómo nos llevamos con todo? ¿No? No solamente hay que llevarse bien con la suegra, con todos. Con todos hay que llevarse bien. ¿No es cierto? Uno dice la suegra porque es el estándar más difícil, pero bueno, ahí está. Hay que llevarse bien ahí. ¿No? Entonces las relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿sí? Con alguna relación rota. ¿Ya pudiste perdonar esa relación rota? ¿Ya pudiste sanar esa relación rota? ¿No? Entonces, y este es uno de los más fáciles, el carácter. Hay algunos que huelen feo, de podrido que son, ¿no? ¿Cómo dice la gente que sos? Porque vos querés saber cómo sos, preguntale a los otros, ¿no? Aunque algunos te quieren tanto que te van a decir, todo bien, te van a decir. Pero su pensamiento está diciendo otra cosa. Si le digo la verdad a no me va a querer más. No, pero nuestro carácter tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Nuestro carácter tiene que ser como el carácter del Señor Jesús. En aquella época estaba prohibido acercarse a los leprosos. Y el Señor vino a romper con esa barrera. No, pero huele mal, está enfermo. Y el Señor fue y se acercó a los leprosos y los tocó, les impuso las manos, los sanó. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Hacemos acepción de personas? ¿No hacemos acepción de personas? ¿Amamos a todos como el Señor nos mandó a amar? A todos tenemos que amar. Entonces, nuestro carácter debe ser transformado.
Y este es el más difícil de todos, la obediencia. Sí, Señor, allá voy. El mismo Señor Jesucristo hizo la referencia de dos hermanos, que el Padre mandó a los dos a hacer algo. Le dijo a uno, ve y haz esto. Y un hijo le dijo, sí, Padre, voy y lo hago. Y al otro le dijo, ve y haz esto tú. Y no, Padre, no voy a ir. Pero el que dijo, no voy a ir, fue y lo hizo. Y el que dijo, sí, voy a hacerlo, no lo hizo. ¿Cuál de los dos cumplió? Dijo el Señor. ¿El que dijo sí y no lo hizo, o el que dijo no y fue y lo hizo? Yo prefiero los no y que sí que hagan. Y el Señor lo dejó claro. El que dijo no y fue y lo hizo, ese fue obediente. Porque aunque sea de mala gana, lo hizo. Fue obediente. Así como Dios hoy nos pide ajustes en nuestras vidas y nos está diciendo, ajustá esto. Ay, no, Señor, no quiero, me gusta tanto esto. Pero bueno, voy y lo hago. ¿No es cierto? Entonces, ser obedientes también es un ajuste que necesitamos hacer en nuestras vidas. El Señor Jesucristo quiere purificar nuestras vidas. Y a mí hay un pasaje bíblico que alguna vez le prediqué a los jóvenes y es de cuando Jesucristo purificó el templo. ¿No es cierto? Dice que Él entró a Jerusalén, allá en uno de los pasajes lo tenemos en Marcos 11, 15 al 17, ¿sí? El Señor entró en Jerusalén y dice que Él empezó a... Dice que el Señor Jesucristo empezó a limpiar, a purificar el templo. Él entró al templo y se encontró con algo que Él no esperaba encontrarse. A la entrada del templo se encontró con cambistas, con vendedores, que aprovechaban la religión para hacer negocio. ¿Sí? Era la época de los sacrificios de los animales y estaban los que vendían cabras, los que vendían palomas, los que vendían pajaritos. Depende de tu poder adquisitivo económico, era como ibas a ser perdonado. ¿No es cierto? Entonces mejor era el animal, más perdón ibas a tener. Y el Señor se enojó con eso. Y el Señor mismo dijo, ¿no es cierto? Han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones, ¿no? Y Él dice que dio vuelta a las mesas, se enojó. Fue la única vez donde se lo vio enojado al Señor, cuando se estableció negocio con la religión. El Señor estuvo muy enojado ahí. Entonces yo me tipifiqué esa purificación del templo con mi propia vida. Y dije, Señor, ¿cuántos han hecho mal en mi vida? ¿Cuántas personas permití yo que hagan mal en mi vida? ¿Cuántas veces me dejé influenciar por ajenos en mi vida? Tu templo, el templo de tu Espíritu Santo. Entonces, yo dije, Señor, vos querés venir a mi vida y limpiarla, purificarla. Querés dar vuelta las cosas, dar vuelta a las cosas. O sea, lo que yo antes lo tenía como bueno, vos hoy me estás diciendo que es malo. Lo que yo antes aceptaba como algo a establecer, vos ahora me estás diciendo que yo deje de hacerlo. ¿No es cierto? El Señor Jesús mismo dijo, aquel que roba, que deje de robar, que no robe más. ¿No es cierto? Y por decir algo, ¿no es cierto? Pero podemos hablar, aquel que piensa porquerías, que deje de pensar porquerías. ¿No? El Señor empieza a purificar nuestro cuerpo. Y ahí empieza a dar vuelta a las mesas, empieza a darte vuelta el pensamiento, tus ideas tienen que cambiar. Tenemos que pensar como Él piensa. Y el Señor dijo ahí en el templo, dice, han convertido mi casa en cueva de ladrones y mi casa será llamada casa de oración, ¿no es cierto? Que va a estar preparada para todos los pueblos, dijo el Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de ser así, un templo dispuesto a llevar el Evangelio a todos los pueblos. Pero Dios no puede habitar en un cuerpo donde hay desorden. No puede habitar en una casa donde hay desorden, ¿sí? Dios no derrama poder sobre lo desordenado. Y justo el fin de semana, el viernes, tengo una persona amiga, creyente de la iglesia, que se dedica a asesoría con respecto a emprendedores, a empresas,
sobre todo si son cristianos, para ayudarlos a mejorar sus inversiones y todo eso. Bueno, justo me hizo unas invitaciones y estuve viendo un poco sus redes sociales y claro, hablan un poco de todo eso, ¿no? Y entre esos hay un reel que dice que no puede haber prosperidad en una casa desordenada, ¿no es cierto? Y yo obviamente se lo pasé a mi familia, ¿no? No puede haber prosperidad en una casa desordenada. Si lo quiere el reel, después se lo comparto, está en Instagram, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿cómo puede haber bendición en una casa donde se duerme hasta las 12 del mediodía? Por ejemplo. ¿Cómo puede haber prosperidad en una casa donde los platos quedan sucios de la noche a la mañana? Por ejemplo. ¿Cómo puede haber bendición en una casa donde el piso queda sin barrer durante días? Por ejemplo. Entonces enseguida a mí se me vino el pensamiento donde el Señor dijo, aquel que me fuere fiel en lo poco, lo pondré sobre lo mucho. Porque no importa de cuánto vos tengas, importa de cómo cuides lo que tenés. Importa del valor que le des a lo que tenés. Entonces Dios trabaja con nosotros de forma invisible, aunque para nosotros es muy visible. Una casa desordenada es una casa desordenada, ¿no? Entonces Dios trabaja con nosotros invisiblemente con nuestras cosas visibles. Entonces hay un proceso que a veces creemos que no es espiritual. Pero ¿qué tiene que ver Dios que es espiritual con una casa ordenada? ¿Qué tiene que ver Dios que es espiritual con unos platos que no se lavan? ¿Qué tiene que ver Dios con un piso que no se barre? ¿Qué tiene que ver Dios con el desorden en la casa? Eso no es espiritual. ¿Qué no? Sí que es espiritual. Porque lo espiritual se manifiesta en lo terrenal. Tal como es mi interior, se refleja en mi exterior. Entonces, en una casa desordenada, ¿qué es lo que manifiesta que hay en mi corazón? Desorden. Entonces, ¿ven cómo podemos empezar a trabajar con el orden en nuestras casas? ¿No es cierto? Y así un montón de, pero no me alcanza, pero no tengo. Y empecemos con lo que tengamos, pero empecemos. Entonces Dios va a mirarme, se puso en campaña este. Mirá, está empezando a ordenar. Vamos a darle una probadita de bendición. ¡Pum! Ahí te llegó. A ver cómo administra esta. Porque si esta la administra bien, le doy otra. Y sí, mi hermano, es así. Dios no prosperó mi vida hasta que no aprendí a estar en orden. Si Dios me hubiera prosperado cuando yo hubiera querido, no estaría en el Evangelio. Me la hubiera despilfarrado, malgastado toda. Entonces es necesario estar en orden. Y ese proceso también es espiritual. A veces creemos que lo espiritual es solamente llorar, sentir o emocionarse. Eso es espiritual, pero no solamente eso es espiritual. ¿Sí? También hay que preparar el corazón de forma espiritual. Y esto tiene que ver con perdonar, es espiritual. Por ejemplo, perdonar a mis padres. Me dieron lo que supieron darme. Quizás no me pudieron dar más. Yo no vengo de cuna cristiana, como muchos acá. No venimos de cuna cristiana. Y bueno, es lo que tengo. Saber perdonar es espiritual. Madurar en estas cuestiones es ser espiritual. Obedecer es ser espiritual. Pero ¿para qué voy a hacer caso? Si Dios habla conmigo, sí, Dios habla con vos. Y decime si Dios no te está hablando hoy, entonces tenés el oído tapado. Y yo soy de carne y hueso. ¿No es cierto? Entonces Dios sí que habla, obedecer a la palabra de Dios, obedecer a lo que la iglesia instituye, obedecer en el orden eclesiástico que la iglesia tiene, obedecer en el trabajo, en la responsabilidad que se te dio en la iglesia, en el trabajo, en tu casa, donde estés, en la facultad, en la escuela. Sí, eso es espiritual, porque habla, hijo, de quién sos. ¿No es cierto? Entonces eso también es espiritual. Sanar el corazón es espiritual, o sea que
tener heridas en nuestro corazón, guardar rencores y no sanarlas, eso nos lleva al fracaso. Eso también habla de querer tratar nuestra vida espiritual. Dios no solo requiere darte experiencias sobrenaturales, sino que Él quiere transformarnos por completo. ¿Por qué se creen ustedes que el apóstol Pablo dijo somos cartas leídas? Porque donde estamos, aún estemos en un trámite en el municipio, donde estemos, somos cartas leídas. ¿Qué tiene que ver eso con lo espiritual? Tu porte, tu forma de hablar, tu forma de amar, tu forma de expresarte, habla de quién sos. De pedir permiso, de pedir por favor, de Dios te bendiga, muchas gracias, muy amable. ¿Qué necesita? Yo estoy, usted dígame, si está a mi alcance, cuente conmigo. Habla de quién sos. Entonces, ¿cuántas cosas necesitan ajustarse en nuestra vida? ¿No es cierto? El vecino de la vuelta, que no lo saludábamos, empecemos a saludarlo. El verdulero que se te quedó con la mitad del cambio. Agarrá y dejale, él se quedó con 200, agarrá y dejale 400, tome por si le faltan 400 más. ¿Y esto qué? No, porque la vez pasada se quedó con 200, yo le dejo 400 más. Y pero señor, señora, no se haga problema, déjelo. Dios lo bendiga. Va a ver que la próxima te va a regalar 1 kilo de papa. Ah, no, sí que es así. Eso es espiritual también. Nuestras acciones son espirituales también. Entonces, Dios no solamente te quiere dar experiencias, no solamente quiere darte esa sensación de paz, no solamente quiere que sientas ríos de agua viva corriendo en tu interior, no solamente quiere que sientas ganas de llorar y sientas felicidad, Él quiere transformar nuestra vida por completo, absolutamente por completo, desde nuestra forma de hablar, de pensar, de proceder, sino también nuestra forma sana de enfrentar la vida. Porque el Espíritu Santo no viene solamente a visitarnos, viene también a habitar en cada uno de nosotros. Y quiero que prestes atención en esto, porque los discípulos estaban esperando ese poder de lo alto. Ellos estaban siendo la habitación que iba a ser llena del poder de lo alto, del Espíritu Santo. Y presta atención en esto. Dios mismo habitaría en ellos. Y Dios mismo hoy quiere habitar en tu vida. Dios mismo hoy quiere habitar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces nosotros pasaremos a ser cartas leídas. Al que te vea a vos va a ver a Dios mismo. Sí, es así, porque la iglesia es la representante del cielo acá en la tierra. Entonces Él quiere hacer eso con nosotros. Dios prepara el carácter para sostener el poder. Si no hay un carácter firme, afianzado en el Señor, no puede haber poder de lo alto en nuestras vidas. No puede habitar el Señor en nuestras vidas. Entonces, no podemos recibir algo de parte de Dios sin antes no tener estabilidad espiritual. Ay, qué lindo que estuvo el culto hoy, porque el del domingo pasado no sentí nada. Si no se trata de sentir. Se trata de sentir y poner por obra. Se trata de practicar lo que se habla, lo que se aprende. Eso habla de una transformación. Se trata de obedecer, de ser un fiel obediente a lo que la Biblia nos dice. El poder sin carácter en realidad lo que hace es destruir. Tanta gente que confunde. Vamos a suponer, una suposición, nada más. No digo que sea así, una suposición. Empiezan a venir personas acá con una enfermedad terminal. Y el pastor ora y las personas se sanan. ¿Quién está haciendo la obra? Dios está haciendo la obra. Ah, pero el pastor dice, no. Soy yo pongo las manos. Yo estoy orando. Entonces soy yo el que está sanando. Y un buen día se cortó. Basta. El Señor dijo basta. ¿No es cierto? Y el pastor quiere seguir insistiendo con... Y no es así.
Si la gloria no es de Dios, no es de nadie. Es de Dios y nada más que de Dios. Entonces nosotros puestos en las manos de Dios, ese poder con responsabilidad es lo que va a hacer crecer tu vida y la iglesia. No podemos ser irresponsables, emocionales, con un poder tan sagrado y tan santo como el poder del Espíritu Santo. Dios primero trabaja por dentro de nosotros. Tenemos a Moisés, que pasó años en el desierto. Todos conocen la historia de Moisés, que se sintió mal porque vio cómo hacían trabajar a los hebreos, estando él siendo príncipe de Egipto, vio cómo hacían trabajar a los hebreos, cómo los maltrataban, ¿no es cierto? Sintió el llamado de parte de Dios, lo expulsaron de Egipto y pasó 40 años en el proceso de que Dios transformara su vida para que estuviera listo para ser el libertador de 400 años de esclavitud. ¿Sí? Un hombre tuvo que pasar 40 años de proceso. David también pasó años huyendo. José pasó, ¿se acuerdan la historia de David? ¿No es cierto? ¿Cuántos se sienten el hermano que no lo tuvieron en cuenta? ¿Cuántos son hermanos menores acá? Bien. ¿Nunca te sentiste de que no te tienen en cuenta? Yo soy el último. Soy el último orejón del tarro. A mí nadie me quiere. Y es más, seguramente que alguna vez tu madre te dijo, vos fuiste un accidente, hijo. La verdad que no estabas en los proyectos y bueno, viniste y que ya que estabas. Pero nunca fuiste un accidente. Dios tenía un perfecto plan para vos. Y ahí lo teníamos a David. Lo teníamos ahí a David, el último. Fue el profeta a buscar al rey. El Señor me dijo que el rey de Israel está acá en esta casa. Y ahí el padre presentó a todos sus hijos. Ahí que están, son estos fornidos, grandotes, hermosos tipos ahí. Este no es, este no es, este no es, este no es. No sé quién más. ¿No tenés un hijo más? ¡Ay, sí, me acordé! Tengo uno que está ya pastando oveja. Pero está pastando oveja. El más chico de todos. Tráemelo. Este me dice el Señor que va a ser el rey. Este va a ser rey. Y después de que fue ungido como rey, el profeta lo ungió como rey, tuvo que esperar. Se tuvo que enfrentar al gigante, ¿sí? Él fue a llevarle comida a los hermanos a la guerra y resulta que había un gigante que amenazaba contra Israel, tuvo que enfrentar al gigante, él tenía fe, tenía confianza en Dios y Saúl, que era el rey actual de Israel, dijo, el que se enfrente a este gigante le voy a dar el honor de que se case con mi hija y le dio su hija y después tuvo que él mismo escapar, habiendo sido ungido. Como rey tuvo que escapar de su suegro porque su suegro lo quería matar. Este no tuvo drama con la suegra, fue con el suegro el problema. Era bravo este suegro, lo quería matar porque no quería que él lo sucediera en el trono porque el linaje que lo sucedía era Jonathan, ¿no es cierto? El hijo de Saúl, que después se hicieron íntimos amigos, David y Jonathan. Entonces, así, David tuvo que pasar años huyendo y en ese periodo Dios transformó su corazón. Dios cambió. Otra historia fue José, que pasó, conocen, ¿no? El príncipe de Egipto, que José pasó por todo un proceso, por la cárcel, fue abandonado, el hermano menor que fue vendido como esclavo para los hermanos menores. Mirá de la que te salvaste. El hermano menor que fue vendido como esclavo. Y ahí lo encontramos en Hechos 13:22. Dice, tras destruir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera.
¿sí? Antes de llegar al trono, Dios pudo decir de David que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mientras tanto tuvo que escaparle a la muerte. Mientras tanto le tuvo que escapar al suegro. Un proceso. Dios trabaja con procesos con nosotros antes de darnos el poder. Sí, José, Salmo 105, 17 al 19 dice, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros aprisionaron su cuello hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. Que él era veraz, que no mentía, que él, su palabra era firme. ¿Podemos decir de nosotros mismos eso? Que lo que decimos es, que lo que hablamos es ley, que así como atestiguamos, fueron y ocurrieron las cosas. Entonces José fue pasando por un proceso antes de ser el segundo del faraón en la nación que gobernaba el mundo de aquel entonces. ¿Sí? La promesa existe para cada uno de nosotros, pero el proceso formó a cada hombre, a cada ser humano. ¿Sí? Dios tiene una promesa con nosotros, pero el proceso, el tiempo de espera es el que nos prepara, es el que te prepara, es el que te capacita para recibir ese poder, porque vas a recibir una alta responsabilidad. Vas a administrar el reino de los cielos acá en la tierra. La unción de lo alto para el necesitado. Y necesitamos recibir ese poder. Jesús mismo fue transformado por su tiempo, por su sufrimiento. Miremos Hebreos 5, 7 al 8. Dice así, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Sí, el mismo Señor Jesús dijo, Señor, si fuera posible, no quiero pasar por este sufrimiento, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces, si Dios te está pidiendo un ajuste en tu vida, ¿seríamos capaces de decir, Señor, aunque me duela, el ajuste lo voy a hacer? Ya los amenes son menos. Pero sí, porque queremos ser transformados por Dios. ¿Vieron que es espiritual ser obediente? ¿Vieron que es espiritual dar esos pasos de fe? Si Jesús pasó por ese proceso, nosotros también tenemos que pasar por ese proceso. Lo que Dios va a hacer requiere preparación. Lo que el Señor va a hacer en tu vida requiere un tiempo de preparación. ¿Sí? Yo no sé mucho de cocina, la verdad, muy poco. Sí, sé preparar engrudo y hacer torta frita. Para mí es lo mismo. Sí, al engrudo nada más que le echo vinagre para que no se pudra. Pero después para mí es lo mismo. Yo no sé cómo es, ¿no es cierto? Sé hacer pan un poquitito así, a ojo de buen cubero, echarle un poquitito de grasa, un poquitito de agüita caliente, un poquitito de levadura, un poquitito, no sé cuál es la medida, un poquitito. No, darle ahí, hacer la masa, amasarla, dejarla leudar en clima medio tibio para que leude bien. Y después hacer el bollito y al horno. Hasta ahí. Más de eso no. Cada vez que tengo que cocinar algo, leo las instrucciones. ¿Sí? Pero Dios siempre tiene un preparado y para cada uno, porque Dios se hace a nuestra medida. Para cada uno tiene un preparado especial. Dios tiene un preparado especial para tu vida. Dios tiene preparado especial para tu vida
Y Dios tiene preparado un preparado especial para mi vida, para cada uno. Porque dice el Señor Jesús que ligera es mi carga y liviano es mi yugo. Mi yugo es fácil, dice el Señor. ¿No es cierto? ¿Y se acuerdan el símbolo del yugo, el que ata a los dos animales? Entonces Dios, que es supremo por sobre todas las cosas, se hace a mi medida para ir atado a mí. ¿Sí? Entonces, Él se hace a cada uno de nosotros. Lo que Dios va a hacer requiere preparación. Los discípulos todavía no entendían lo que iba a venir. Ellos no se imaginaban ni el estruendo, no se imaginaban las lenguas de fuego, no se imaginaban la llenura del Espíritu Santo, no se imaginaban la expansión de la iglesia. ¿Ustedes se creen que Pedro se imaginaba que un día como hoy en la localidad de Bursaco iba a haber gente reunida escuchando hablar de lo que él había recibido en el día del Pentecostés? No se lo imaginaba. No sabía hasta dónde iba a llegar. Pero él necesitaba estar preparado para recibir ese poder que iba a llegar mucho más allá de sus pensamientos. Dios quiere tratar con vos porque Él quiere hacer cosas que van más allá, que vos hagas van a ir más allá de tu propia vida. Como lo quiere hacer conmigo. Vos vas a marcar un espacio, un tiempo que va más allá de tu propia vida. Vos vas a dejar toda una generación impactada por el poder de Dios. Entonces, ¿cómo no vas a necesitar estar preparado? Porque el pensamiento de Dios va mucho más allá de nuestra vida. Esa es nuestra forma de pensar. Y yo quiero vivir la vida, cosa de que en mi lápida diga, y vivió bien y amó a los suyos. Pero tiempo pasado. Qué bueno que sería que tu lápida diga, vivió bien, amó a los suyos y dejó una generación impactada para el futuro. Porque es eso lo que Dios hace con las vidas. Dios te puede usar para eso, pero para eso necesitamos estar preparados. Pero Dios sí sabía lo que iba a pasar, como Dios sí sabe lo que va a hacer con tu vida. Y por eso estaba preparando algo especial. Por eso en ese tiempo de espera Él estaba preparando algo impactante en las vidas de ellos. Pedro no sabía que después de recibir el Espíritu Santo, Él se iba a poner de pie y le iba a predicar a 3.000 personas. Y esas personas le iban a decir, y ahora, señores, ¿qué haremos? Y Él con absoluta autoridad les iba a decir, arrepiéntanse y bautícense, arrepiéntanse de todos sus pecados y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Él no sabía que iba a decir eso hasta que recibió el Espíritu Santo en su vida. O sea que el Espíritu Santo te da dirección. El Espíritu Santo te impulsa. El Espíritu Santo te guía y el Espíritu Santo a través tuyo impacta las vidas. Eso es lo que hace el poder de Dios. Dios conoce el peso de lo que viene sobre la vida de cada uno de nosotros. Él conoce la responsabilidad que te quiere dar a vos y a mí y a todos nosotros como iglesia. Y si hoy te estás pensando que mañana quizás, no sé, a lo mejor debemos de confirmar de que hay algo mayor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Mis hermanos, cuando yo le dije a la institución, a mis autoridades, les dije, estoy disponible para un pastorado, yo no sabía que iba a venir a Bursaco. No sabía, haberme informado antes. No sabía. Es más, todo lo que yo tenía en vista, pero me callaba la boca porque el corazón es engañoso. Y yo decía, Señor, yo tengo en vista esto. Pero yo no voy a decir nada, Señor, porque quiero que seas tú el que me lo diga. ¿No es cierto? Y me dijeron, dije, bueno, Señor, ahí es donde vos me mandás. ¿No es cierto? Cuando anhelamos, el día que me profetizaron, tenía 18 años que me dijeron, vos vas a ser pastor. A los 50 y tantos de años recién asumí un pastorado.
Pero yo tenía 18 años cuando me dijeron que iba a ser pastor. Pero mientras tanto, esperamos, permanecimos, aprendimos, fuimos instruidos, nos casamos, tuvimos hijos, la pasamos, fuimos, vinimos. No quiero decir que tu espera va a ser larga, porque pudo haber sido más corta si yo hubiera sido obediente en muchos aspectos de mi vida. Entonces te estoy invitando a que seas obediente a lo que Dios te está diciendo que ajustes en tu vida. Yo tenía que hacer ajustes y me negaba. Hasta que decidí hacer ajustes o Dios me obligó a hacer ajustes. ¿Sí? Pasar por esos procesos a veces se nos hacen agónicos. Pero Dios tiene un hermoso propósito con cada uno de nosotros. La profundidad de tu preparación habla de la dimensión del propósito que Dios tiene con tu vida. Cosas que nos pasan en la vida, cosas que nos suceden en la vida que hoy no la entendemos y que nos calan bien profundo. Eso habla de la dimensión que Dios tiene para el futuro tuyo. Cosas que no entendés, no hay forma de explicarlo. Estamos en el proceso de Dios. Dios necesita tratar con nosotros tan profundo porque lo que va a venir es mucho mayor. Va a tener un alcance impactante. No debemos de despreciar nunca el proceso. No desprecies lo que te va a pasar. No te estoy diciendo que te resignes a lo que te está pasando. Te estoy diciendo que aceptes, pero que no dejes de buscar en Dios. Que no dejes de buscar, no dejes de estar unánimes en oración, en ser parte del cuerpo. Ellos estaban juntos. Estaban poniendo las cosas en orden, estaban buscando la voluntad de Dios, estaban expectantes. Dios lo dijo, Dios lo va a prometer. Él dijo que estemos acá siendo obedientes. Esperemos hasta que suceda. No sabemos ni cómo ni cuándo, pero esperemos. Estemos juntos, seamos constantes, porque el día menos pensado va a suceder porque Él lo prometió. Él lo prometió. Quizás hoy estamos en una etapa incómoda. Dios está tratando con cada uno de nosotros, mostrándonos áreas que necesitan ser corregidas en nuestra vida. Cosas que necesitamos dejar de hacer y cosas que necesitamos empezar a hacer. Lo que no parece espiritual, pero es espiritual. Acciones, decisiones, que solamente vos, que solamente yo sé cuáles son las que tengo que hacer y dejar de hacer. Eso demuestra la fe que tenemos. Necesitamos moldear nuestro carácter. Tal vez nosotros estamos pensando porque todavía no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada todavía? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no hace lo que le pido? ¿Sí? En el día de ayer estuve con un amigo de toda mi vida cristiana. Lo conocí cuando él cumplió 17 años. Sí, hoy tenemos los dos, yo tengo 54, él 55. Y él le decía a mi hija, mirá, le decía, Milagro, yo una vez me sentí solo en el grupo de jóvenes de la iglesia. Dice, hubo una separación en la iglesia se dividió, se fracturó y se fueron todos los jóvenes. Yo quedé solo. Y le pedí a Dios que seamos un gran número de jóvenes, él le contaba. Le pedí a Dios que seamos un gran número de jóvenes, pero que los jóvenes seamos una gran mayoría en la iglesia. Y después de unos años, ahí ya estaba yo, cuando él hizo esa oración yo no estaba en la iglesia. Después de unos años, 1990 y tanto, ¿sí? Ya pasaron tantos años, no sabe ni la edad que tiene. 1990 y tanto, en Córdoba, hicimos un campamento nacional de jóvenes y resulta que la iglesia a la que pertenecíamos, pues yo ya pertenecía a la iglesia, tuvimos que alquilar un micro para nosotros solos, para los jóvenes nada más, un micro de los grandes, ¿no es cierto? Entonces, él hasta ese momento no se había dado cuenta y dice que de repente pasaron cada grupo de jóvenes de cada iglesia, iba pasando a cantar y a contar sus testimonios. Entonces pasamos los de la iglesia de Temperley al frente.
y él le tocó estar en la música. Entonces dice que Dios le dijo en ese momento, contá cuántos son. Y él contó, dice, y eran 45. Y en ese entonces la membresía total de la iglesia era de 80. Entonces Dios le había contestado su petición. ¿No es cierto? Y doy gloria a Dios porque en la respuesta de su petición estaba yo. ¿Sí? El Señor contesta. Pero Él tuvo que pasar por un proceso para poder liderar a esos 40 y pico de jóvenes que éramos. ¿No? Entonces Dios contesta, necesitamos nosotros, aunque podamos ver que no hay nada, que no está sucediendo nada, Dios está respondiendo. Dios te está preparando para administrar la bendición que se viene. Entonces, a veces Dios no contesta porque Dios no hace las cosas a las apuradas, como vos y yo, que nos apuramos. Y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y si hacemos acá, y si hacemos allá. Y mejor si nosotros hacemos lo que Dios nos manda hacer y que la parte que le toca a Dios la haga Dios. ¿No es cierto? Dios sabe que lo que viene necesita una preparación, necesita una capacitación espiritual, emocional, física. Necesitamos estar preparados. Hoy Dios no solo quiere darte una experiencia, quiere prepararnos. Dios te quiere preparar. Decir al que está a tu lado, Dios te quiere preparar. Decir al que tenés cercano, Dios te quiere preparar. Él quiere preparar tu corazón, Él quiere preparar tu mente, Él quiere preparar tu carácter, Él quiere preparar tu vida espiritual. Hay algunos que dicen, no, yo tengo un buen carácter. ¿Conocen a eso? Yo tengo un buen carácter. Yo soy un tipo bueno. ¿O no? ¿Sí? Y por ahí te llaman por teléfono y dicen, hola, ¿hablo con Maxi el caprichoso? No, no, no y no. ¿No? Y decimos que tenemos un buen carácter. Dios quiere tratar con nosotros, porque el poder de Dios no es para personas que especulan. El poder de Dios es para personas que son responsables espiritualmente. Yo quiero que vos ores y que las personas se sanen. Yo quiero que vos hables y que las personas se conviertan. Yo quiero que vos intercedas y las personas lleguen a los pies de Cristo. Yo quiero que vos lideres personas y que las personas que vos lideres lideren a otras personas. Pero eso se hace solamente con el Espíritu Santo de Dios, con el poder de lo alto. Y nosotros nos estamos preparando para eso, para que Dios nos visite y que cada uno de nosotros pueda tener un Pentecostés en su vida y que como iglesia vivamos un Pentecostés, pero decentemente y en orden. Para eso Dios nos está hablando hoy, para que ajustemos las cosas en nuestra vida. Mientras ellos se estaban preparando, el cielo ya estaba listo. ¿Sí? La promesa estaba cerca de cumplirse. Ellos se estaban preparando, poniendo al que faltaba, al que había que reemplazar, acomodando, vivían en oración, en ayuno, vivían en perseverancia. ¿Por qué? Porque la promesa estaba muy cerca. Y pronto está la promesa para tu vida. Pronto está la promesa para tu vida. ¿Te querés preparar? ¿Querés que el Señor haga la obra en tu vida? Te invito a que te pongas de pie y que pases aquí al frente. Vamos a orar por cada uno. Yo no sé si tu Pentecostés es hoy o en la semana en tu grupo de amistad o el domingo que viene, pero tu Pentecostés viene.